a ver, ¿qué teníamos para decir? Agradecimientos. Agradecimientos a toda la comunidad. Selina Yungues también estuvo participando, mandando saludos. Qué grande En Selina, este momento desde no Santa está. Se me fue el nombre porque perdí la conversación. Desde una cooperativa apícola en Chile también nos estuvieron escribiendo, mandando saludos. Venimos de todas partes Somos del mundo. internacionales. No, bueno, obviamente queremos agradecer, ya lo dijimos, a Sin Flores, pero queremos agradecer a la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque evidentemente estamos acá gracias a la educación pública. Todos nosotros pudimos hacer una carrera, una licenciatura, un doctorado por la educación pública, ¿no? Si no hubiera sido imposible. Así que compartimos un sentimiento mutuo de agradecimiento a nuestra alta casa de estudios. También al CONICET, porque muchos de nosotros dependemos del CONICET y bueno, nada, creo que es importante siempre ser agradecido a la gente que lo ayudó de alguna manera a otra. Y obviamente a los cumpas del CIAS, del Centro de Investigación de Abejas Sociales, que siempre están dando ánimos. Así que les mandamos un saludo grande. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esta segunda parte que se viene de la cría de abejas, ¿sí? Mati estuvo hablando un poco de los rasgos generales de la cría de abejas. Si todavía no se habían conectado, ya está subido en Instagram esta primera parte, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? La cría de abejas es bastante compleja, ¿sí? Y bueno, la complejidad surge en función de la biología reproductiva que tiene esta reina. Y a partir de eso se crearon diferentes programas de mejoramiento. Tenemos acá un trabajito, después si lo quieren buscar, es de Usunov del 2017, que habla un poco de los conceptos básicos de los programas de mejoramiento que se hicieron a partir de Apis mellifera. ¿Qué es un programa de mejoramiento? Básicamente representa un conjunto de actividades planificadas e implementadas sistemáticamente que apuntan a la mejora genética sostenida de una población de abejas melíferas. Es decir, bueno, ¿qué rasgos se pretenden mejorar? ¿Cuál es la importancia de mejorar los diferentes rasgos? Estos rasgos podrían ser comportamiento higiénico, abejas más mansas, mayor productividad de miel, bueno, entre otros, ¿no? Y hay algo que me parece sumamente interesante. Yo no sé si acá en Argentina hay alguna página de este estilo, alguna aplicación. Los oyentes, si saben de alguna, nos podrían comentar, porque bueno, la información se hace entre todos. Bueno, esta página se denomina breed.eu y básicamente es una base de datos que lo que hacen los apicultores es ir cargando diferentes, digamos, parámetros comunes dentro de su colmena. Por ejemplo, desarrollo de la colonia. El método de prueba a utilizar, bueno, es el número de marcos de abejas que tiene. Esto se le otorga un valor. ¿Cuál es el valor? El número de marcos. O sea, dentro de lo que es esta página, vos te registras y se abre como si fuera una base de datos y ahí te va indicando los valores que vas a tener que ir poniendo. Por ejemplo, comportamiento defensivo, se le otorga un valor. Si tu colmena es agresiva, bueno, se le otorga el valor 1, si es manejable, por ejemplo, el valor 2, si es dócil o mansa, el valor 3 y así sucesivamente. Uno va cargando esto también, la página te indica en qué momento hacerlo. Por ejemplo, también el rendimiento de la miel, o sea, cuánto es el peso neto que se obtuvo, digamos, de esa temporada. Uno carga este valor, o sea, la cantidad, por ejemplo, de kilos, la infestación por varroa, bueno, y así sucesivamente. Entonces, básicamente, se almacenan datos de lo que se denomina esta prueba de rendimientos y los investigadores procesan estos datos y básicamente se estima un valor genético que el apicultor tiene de su colmena. Y al mismo tiempo, no solamente esto, sino que uno puede hacer un registro genealógico de sus reinas a lo largo de los años.
Así que me parece, no sé, sumamente interesante esto. Yo no sé si acá en Argentina existe algo así. No, como aplicación, creo que no. Después podríamos hablar de los programas de mejoramiento que tenemos acá y lo que buscan, ¿no? Porque podríamos hablar después del contexto de las abejas africanizadas un poquito y una problemática a resolver desde los programas de mejoramiento, pero aplicación creo que no, al menos para mi conocimiento. Yo creo que en su momento el INTA está desarrollando algo, pero no me acuerdo en qué quedó, que lo habíamos visto nosotros que hicimos con Facu, cuando tuvimos ese workshop en la Casa del Balcón, que había ido a hablar este hombre, pero era como si fuese una base de datos que uno iba llenando, por cierto, pero parece que quedó... Claro, el INTA tiene como uno de sus pilares de investigación el famoso MEGA, que es el Plan de Mejoramiento Genético dentro del PROAPI, ¿sí? Que es la línea dentro del INTA, así como está el PROPAPA, está el PROAPI, que busca un mejoramiento y de hecho tiene una gran plataforma en el país entre un montón de criadores de reina que certifican en conjunto con el PROAPI su material vivo y lo comercializan. Y eso es un tema interesante. Incluso trabaja mucho con los apicultores del norte para trabajar, por ejemplo, con la mansedumbre y revertir esa situación siempre conflictiva con las abejas africanizadas, ¿no? Que tenemos desde el centro hacia arriba. Bien, bueno. Y para seguir un poco, recién estuvimos hablando de Apis mellifera, pero como mencionó Mati, no es la única abeja social y de uso comercial. Se ha fomentado ya hace varios años el uso comercial de los abejorros del género Bombus. ¿Y esto es por qué? Porque la eficiencia de la polinización para otro tipo de cultivos no es tan alta polinizando con Apis que polinizando por Bombus. Por ejemplo, las solanáceas, las plantas de la familia de solanáceas, son muchísimo, hay mayores rindes con una polinización dada por Bombus que, por ejemplo, con Apis. Y al mismo tiempo, en los cultivos bajo restricciones, como son en los cultivos bajo invernáculo, Bombus resulta ser, tienen mejor comportamiento que Apis, que bajo confinamiento trae algunos problemas. Y básicamente después tenemos un trabajito que es de Beltius en el 2002, que habla un poco de los antecedentes históricos, ¿no? De la domesticación de los abejorros, en particular de Bombus terrestris, y su introducción en la agricultura. Algo me parece bastante interesante este tipo de abejorro, ¿no? Ahora vamos a desarrollar un poquito. Y en el año, por ejemplo, 1910, él habla que naturalistas como Sladen, perdón la pronunciación si no es la adecuada. Después de lo que pronuncié yo en el título en inglés, cualquier cosa rápido, así que... Por gusto y por gusto básicamente, lo que hacían era recolectar las reinas después de su hibernación y las ponía en pequeños nidos que diseñaban. Y así sucesivamente iban, creando métodos para domesticar a los abejorros. Pero no fue hasta 1980 que las colonias estuvieron disponibles para uso comercial. Pero ¿qué pasa, con la introducción de especies no nativas dentro de los cultivos? O sea, si bien tiene un montón de beneficios porque aumenta la producción de frutos y semillas, también, la introducción de abejorros no nativos tiene sus consecuencias ecológicas, ¿no? Hay un trabajito acá de Morales en el 2007 que básicamente nos menciona, por ejemplo, esta es, el caso en el cual estamos más familiarizados, creo yo, que es, Bombus terrestris, como es una especie de origen europeo, y el tipo de introducción que se hizo, por ejemplo, en Chile fue de la liberación de reinas, ¿sí? Y hubo un establecimiento de esta especie, pero al mismo tiempo invadió a la Patagonia Argentina, ¿sí? Y con esto un desplazamiento ocurrió de lo que es el polinizador nativo, y de ahí que es Bombus dalbomi. Y por otro lado, podemos plantear 5 posibles efectos negativos, ¿no? De la introducción de los abejorros
no nativos, que puede ser, por ejemplo, competencia con visitantes florales nativos por el recurso floral, también competencia por los nidos, por sitios de nidificación, transmisión de patógenos, me parece que Grego nos va a estar hablando un poquito de eso. Un poquito. Un poquito. Bueno, ya, si no, otro programa lo hacemos directamente, transmisión de patógenos. Bueno, se crean unos cambios en la producción de semillas de plantas nativas, ¿sí? Y también, otra de las cosas que puede pasar es polinización de malezas no nativas. Entonces, bueno, esto, ¿no? Las consecuencias negativas que trae la introducción de abejorros comerciales y sobre todo no nativos. Algo interesante acá que acá tenemos a Bombus pauluensis. Es un abejorro nativo que se comercializa sobre todo para cultivo de tomate. Así es. Así es. Bueno, y otra de las abejas interesantes que se utilizan para uso comercial son las meliponas. Acá tenemos un trabajito de Kofler y colaboradores en el año 2015 que habla un poco de la producción de miel a lo largo del tiempo de este tipo de abejas. Algo que no mencioné es que el uso rentable de abejas sin aguijón se denomina meliponicultura. Yo no sabía de esto. Dato. Y bueno, se desarrolla básicamente en América Central, del Sur, Asia, África y Australia. Y los principales productos que se comercializan de las meliponas son las colonias para brindar servicio de polinización, sobre todo en árboles frutales, y la miel, que como mencionaba hoy Mati, tiene un valor agregado bastante importante. Es un precio muy superior a lo que es la miel que nos brinda Apis mellifera. Y bueno, y tiene bastante propiedades medicinales. Hay un trabajito de Zamora y colaboradores en el año 2013 que habla un poco de estas propiedades medicinales que tiene la miel de las meliponas. Todos estos trabajos que estamos mencionando, si les interesan, nos pueden hablar y con gusto se los compartimos. Para que desarrolle. Exacto. Bueno, y básicamente este trabajito que había hablado en anteriores líneas, hablaba de la producción de miel a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ellos dicen que está influenciada la producción de miel de las meliponas por la edad de la colonia, las técnicas de manejo, por ejemplo la división de colonias y la alimentación suplementaria, y factores climáticos. Atentos acá con factores climáticos. Ellos cuentan que, y lo que vieron, es que la división de colonias disminuyó la cantidad de miel producida, y esto se podría deber a que cuando uno, digamos, hace la división, bueno, puede eliminar algunos panales de cría y consecuentemente, bueno, una disminución, ¿no?, de la producción de miel. Que la alimentación suplementaria tuvo un efecto positivo en la cantidad de miel producida. Bueno, esto también se ve en trabajos con Apis mellifera, ¿sí? Pero algo que vieron es que la temperatura afectó de manera drástica en la producción de miel cuando los años fueron cálidos y de sequías. Y esto, bueno, es algo que alerta porque como las temperaturas en el último tiempo fueron en aumento y la producción de miel de las meliponas comienza al inicio de la temporada de lluvia con las primeras floraciones, entonces, sí, no tenemos floración, tenemos sequía, bueno, la actividad de las abejas disminuye y por tanto también la producción de miel, que es algo tan importante para, bueno, los apicultores y demás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sugieren? Que los apicultores deben evitar la división excesiva de colonias, ¿sí? Solo dividir colonias para mantener un número óptimo de colonias productoras de miel, pero que se deberían hacer trabajos justamente para determinar esta tasa de división óptima y de esta forma maximizar la producción conjunta total de miel. Bueno, me pareció interesante. Sí, interesante. Sí, yo me acordé tarde de agarrar a Lilith y sin quilombo. Salía algo por todos lados, pobre Cami. Me acordé del Facu cuando tomaba notas en el coso, digo, lo voy a imitar al Facu y se quedó como acá. Pero bueno, pensaba en un par de cosas.
Cuando hablabas de las ventajas de los bombus, que no sé si lo mencionaste, era esa capacidad que tienen los abejorros para vibrar, ¿no? Sí. De hecho, cuando hablaste con solanáceas, una de las características de los abejorros es esa capacidad de vibrar a través de los músculos alares. Sí, polinización por zumbido se llama. Vos la conocés esa, porque Bueno. Cami hizo, para los que no conocen, su tesis de licenciatura en polinización en tomate, trabajando con abejorros. Claro, para la gente, digamos que solanáceas es Claro. la familia del tomate. Sí, no me acuerdo si el morrón entra Tomate, ahí. berenjena. Claro, entran ahí, ¿no? El morrón, berenjena. Los pimientos, Bueno, sí, creo que sí. Y bueno, si no, nos irán a corregir. Sí, nos corrigen. Después, otra cosa que me quedé pensando, bueno, el trabajo de Carolina Morales que mencionaste del 2007 del Sí. grupo Marcelo Aysen está publicado en Ecología Austral. Sí, Bueno, ese es un hermoso trabajo, está en castellano, sí, está re lindo ese trabajo. muy fácil de lectura y es increíble como un evento histórico que nos involucra el fenómeno Bombus terrestris, ¿no? Sí. Que lo metieron en Chile para polinizar, creo que fue tomate en su momento, lo traen de Europa, también... Junto con Bombus ruderatus, los dos. Claro, Sí, pero incluso terrestris desplaza a Ruderatus. Y fue impresionante ese fenómeno biológico de invasión, un famoso de invasión de especies, justamente porque lo decía, esto de cómo desplazaba al BOMI al riesgo de que hay todo, si mal no recuerdo, alguna suerte de programa de conservación del albomi, ¿no? Ahí por el sur. Sí. Creo que vos estuviste por ahí. ¿Tuviste el curso de polinización? Sí. No estoy tan bien, profesor. Estaba recibiendo mensajes cruzados acá. Facu Tras Bambalinas nos dice que a los oyentes que recuerden que si necesitan material como para introducirse en el tema o si quieren ir más allá de lo que nosotros decimos, que nos pueden solicitar material y siempre lo vamos a compartir. Sí, como decía Cami recién, no escríbanos que eso se lo podemos pasar. Así que muy interesante. Y después lo otro, como una anécdota, el tema de la meliponicultura. Es fascinante la crianza de meliponas. Yo tuve la suerte de verlo por estar en el norte del país y como un privilegiado por estar en Costa Rica, y me tocó conocer el Museo Vivo de Abejas, que era una familia que se dedicaba a salvar colonias de meliponas, y iban de todos lados del mundo a esa casa y realmente era un museo vivo de abejas y tenían, no quiero mentir, pero si los buscan por Instagram es Museo Vivo de Abejas en Costa Rica, y tienen en esa casa que vos las vas recorriendo en un clima envidiable, ideal, ¿no? Vas viendo todas las especies y ellos iban salvando las colonias que por, no sé, por desmonte, por lo que sea, o por diferentes motivos la gente se comunicaba con ellos y ellos iban a rescatarlo. Y es impresionante porque tienen todos los niditos ahí, porque hay también una suerte de artesanalidad. Y el gran desafío que tuvieron fue esto que decías vos, tecnificar un poco la crianza, porque al principio cuando quieren recolectar la miel rompen todo el nido, ¿sí? Bueno, debe ser apasionante la crianza de los melipones. Y qué linda acción por parte de estas personas. Búsquenlo, Kaylin, me acuerdo de Kaylin, que era la hija de una chica jovencita, y no me puedo acordar el nombre del papá, pero nos trataron de maravilla. La verdad que nos ofrecieron muy fumo con aguadas en ese momento. Un saludo a Martín. Un saludo a Martín Aguadas, que seguro Un amigo nos de está la escuchando. Bueno, si no tenemos preguntas, las pueden ir dejando, pero vamos a hacer una nueva... Seguimos. Estamos llevando el día acá y Cami seguía. Seguimos un Y poquito, nos faltan el aquí. pero un poquito más claro. Nos faltan las abejas solitarias. Vos dijiste ovejas sociales. Claro. No, bueno, tenemos a las abejas solitarias. Esto igual a mí me pareció, todo le pareció interesante a ella, pero no, de verdad. Lo último que se pierde es la capacidad de asombro. Totalmente. Si se pierde eso, estamos Estamos al horno. Yo desconocía, la verdad desconocía. Bueno, el género Megaquile es uno de los géneros de abejas con más especies. Tienen alrededor de 1478 especies con 52 subgéneros. Está lindo para ser sistemática. Sí. Y bueno, y la que, digamos, no sé si más conocida, pero es Megaquile rotundata, que es utilizada para la polinización de cultivo de alfalfa.
ya que aumenta exponencialmente los rendimientos de semilla. Bueno, y básicamente las abejas, el megaquile en particular, los adultos emergen y anidan naturalmente durante el verano. Las hembras se aparean una sola vez poco después de emerger, creo que 48 horas y no sé si menos. Y cada hembra pone celdas, se llama bueno, también es conocida como abeja cortadora de hoja. Sí. Y esto es porque las celdas las construyen justamente con pedacitos de hojas que van cortando. Y bueno, ponen sus huevos, digamos, en estas celdas que construyen. Y bueno, después pasan el invierno en fase de prepupa hasta primavera-verano, que se vuelve a reactivar el ciclo, ¿no? Bueno, y el sistema de manejo para megaquile y para brindar el servicio de polinización consta de 4 fases secuenciales. Primero, incubación de primavera-verano, ¿sí? Luego, producción de cría de verano, luego limpieza de otoño-invierno y luego el almacenamiento de invierno, ¿sí? Entonces, vamos por parte. Las prepupas pasan el invierno en cámaras frigoríficas justamente para imitar... Simular. Claro, exacto. Luego, en primavera, las celdas con prepupas se vierten en bandejas grandes para incubarlas a temperatura constante de 30 grados centígrados, con una cierta humedad relativa que más o menos va de 50 al 60%. El mate por ahí. Perdón, ya que aprovechamos la pausa, queremos saludar al Titán, al Tito de Febri, subcampeón del Criador de Reinas. Él va a entender por qué le decimos el subcampeón. Gracias, Tito, por los saludos. Bueno, y entonces, estas temperaturas de 30 grados centígrados y esta humedad relativa controlada, justamente es para que se dé una emergencia de adultos que sea segura y al mismo tiempo sincrónica, ¿sí? Bueno, los machos son los primeros en emerger y luego emergen las hembras unos días después. Cuando el 75% de las hembras han emergido, ahí las abejas son llevadas al campo de alfalfa para ser liberadas de las bandejas, digamos, donde fueron incubadas. Antes de la liberación digamos, de las abejas, los campos tienen que estar provistos de lo que se llama, bueno, ahora se me fue el nombre, pero básicamente no es una colmena, sino que es una estructura de madera que tiene tablas de nidación. Y estos contienen orificios justamente para que las abejas vayan a anidar ahí. Entonces, la anidación comienza unos días después de que se liberan las abejas y continúa aproximadamente 11 semanas. Una vez que disminuye la actividad, digamos, polinizadora de las abejas, básicamente se recogen estas tablas de nidación y se llevan a la incubadora nuevamente para volver a retomar el ciclo. Antes, igual, lo que se hace es separar a los nidos, se quitan de estas estructuras donde anteriormente estaban y se hace una limpieza obviamente muy minuciosa para no romper nada, y así básicamente se completa el ciclo. Y todo esto que estoy mencionando es de un trabajito de Pitts y Sanger del 2011, Y algo interesante acá, en Argentina, se da en Argentina, sí, de justamente también esta abeja cortadora de hojas de alfalfa. Este trabajo es de Renzi y colaboradores en el año 2021, es un trabajo reciente, y plantea Megaquile rotundata como potencial estratega de conservación agroambiental para la producción de semillas de alfalfa acá en Argentina. Básicamente, la alfalfa es uno de los principales cultivos forrajeros en Argentina, pero la producción nacional básicamente no es suficiente para satisfacer, digamos, la demanda local. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Básicamente una importación continua de semillas de alfalfa.
pero esta importación continua conlleva un grave riesgo de introducciones no intencionales, como las alfalfa genéticamente modificada con tolerancia para el glifosato. Y acá estamos en un problema. Por otro lado, lo que se hizo entre el 2002 y el 2009, como ya se veía viendo, digamos, la gran producción que se daba a partir de la polinización de alfalfa, se liberó gran cantidad de Megachile rotundata en Argentina, ¿no? Lo que llevó a grandes rendimientos en los agricultores y también despertó el interés por algunas empresas semilleras locales. Esto todo se da en el Valle del Río Colorado, ubicado en el sur de la región semillera de la Argentina, ¿sí? Bueno, y acá viene el problema, cuando en el 2011 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no permitió más la importación de Megachile. Entonces, ¿por qué? Porque su introducción podría conllevar a riesgo potencial de introducción de plagas, parásitos, enfermedades, que no me parece mal, porque bueno, estuvimos hablando justamente de las abejas no nativas introducidas, y bueno, que estos parásitos o enfermedades podían ser desplazados a los polinizadores autóctonos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que ellos en este trabajo quieren ver es la ocurrencia de alfalfa genéticamente modificada. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de abejas comienza a disminuir y por tanto la importación comienza a aumentar. ¿Estamos bien? Estamos perfecto, bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vieron? Esto es sumamente que llama la atención. Encuentran semillas de alfalfa transgénicas. O sea, se detectó contaminación transgénica en varios lotes de semillas comercializados. ¿Por qué podría ser, por qué se podría deber a esto? Bueno, a la introducción no intencional de semillas en el stock de semillas que provienen de países donde las variantes transgénicas son legales, pero no acá. Y otra cosa, que esto sí despierta un llamado de atención, es que las plantas asilvestradas, digamos, de alfalfa, tienen descendencia transgénica. En algunos lugares esto encontraron, pero generalmente donde esta alfalfa salvaje, digamos, estaba cerca de los cultivos de alfalfa para uso forrajero. Bueno, entonces ellos lo que hablan un poco o discuten es rever, ¿no?, a Megachile rotundata como un potencial polinizador, ¿no?, de la alfalfa, y que podría ser considerado un riesgo aceptable la introducción de esta abeja. Manteniendo obviamente la vigilancia y estableciendo un seguimiento riguroso de la introducción de esta abeja, también, trae consigo obviamente una enorme producción de semillas, y esto podría estar evitando la entrada constante de semillas transgénicas, que esto podría llevar a grandes problemas. Bueno, ahí estamos.